Buenos días, mi nombre es Malaquías Palacios Arriola, mi matrícula es AL073516. Este es mi proyecto integrador de la materia Diseño y Simulación de Sistemas Dinámicos de la carrera Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Virtual CNSI. Estamos en Monterrey, Nuevo León, al 29 de octubre del 2023. Empezamos por la primera pregunta que nos dice, ¿qué es la causalidad computacional? Bueno, antes de definir el concepto, tenemos que aclarar que algunos sistemas contienen incógnitas o variables, de las cuales no se conoce el valor. Entonces, la causalidad computacional es la decisión acerca de cuáles relaciones entre estas ecuaciones servirán para calcular cada una de las variables desconocidas. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las variables en conocidas y no conocidas? Bien, empezamos con las variables conocidas, con la variable de tiempo, las variables de constante y parámetros, la cual nos dice que sus valores son conocidos e introducidos al inicio de la simulación y no cambian durante esta. Otra variable es la de estado. No se calculan mediante ecuaciones del modelo, sino integrando numéricamente sus derivadas. Y por la parte de las ecuaciones no conocidas, son aquellas que se deben calcularse evaluando las ecuaciones del sistema. Empezamos con la variable o las variables mudas. Estas son introducidas en sustitución de las dependientes del tiempo y se representan mediante el prefijo der. Y las variables no restantes. Estas no se consideran como variables de estado. Sin embargo, su valor depende del instante que son evaluadas las otras variables. Continuamos con la siguiente pregunta que nos dice ¿qué es una matriz triangular inferior o por sus siglas en inglés BLT, Block Lower Triangular? La definición de la matriz triangular inferior nos dice que es una matriz que forma bloques cuadrados de valores distintos de cero, del menor tamaño posible en la diagonal, con todos los elementos situados por encima de esta y no pertenecientes a los bloques diagonales igual a cero. Esta estructura permite realizar operaciones matriciales de manera más eficiente y se utiliza en diversos problemas numéricos y computacionales. La pregunta siguiente nos dice que, ¿qué son las variables de estado? Bueno, las variables de estado son variables que almacenan información relevante sobre el estado actual de un programa o sistema. En estas variables se pueden ser utilizadas para controlar el flujo de ejecución, tomar decisiones o almacenar datos temporales. En otras palabras, las variables de estado son variables que almacenan información sobre el estado actual de un programa y son utilizadas para controlar su comportamiento y almacenar datos temporales. La siguiente pregunta nos dice que qué son los lazos algebraicos. Bueno, pues se trata de las ecuaciones DEA o ecuaciones algebraicas diferenciales que dan lugar a un bloque diagonal no escalar en la matriz de incidencia. Estos pueden ser lineales cuando todas sus variables desconocidas actúan de manera lineal a las ecuaciones modelos, o no lineales cuando al menos una de las variables actúa de esta forma. Y bueno, pues vamos a explicar en qué consiste el algoritmo DAS y por último los métodos inline y mixed mode. Empezando por el algoritmo DAS, este método es el más utilizado para resolver problemas de tipo STIF. En este algoritmo se emplea un método llamado BDF o fórmula de diferencia a la inversa de discretización. Consiste en convertir la ecuación diferencial en una representación aproximada algebraica. Por ejemplo, para la simulación de un brazo robótico que integra los sistemas mecánico, hidráulico y eléctrico, además de una gran cantidad de variables de estado. Y para finalizar los métodos inline y mixed mode, empezamos con el inline, que nos dice que este método implica que las ecuaciones diferenciales se resuelvan directamente en el código principal del programa. Esto significa que las ecuaciones se escriben como funciones en el código y se resuelven en cada paso de tiempo. Este enfoque es simple y directo, pero pueden volverse complicado cuando se tienen sistemas de ecuaciones grandes o muy complejos. Y por último, el método de mixed mode o modo mixto se refiere a dividir el problema en dos partes para no tener que seleccionar entre un método implícito que implicaría resolver un sistema de ecuaciones simultáneas en cada paso y un método explícito que obligaría a utilizar un paso de tamaño máximo o h como el orden del dominio con el tiempo de respuesta más rápido. Gracias.